¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy René. Recordaremos que en el video pasado estuvimos platicando un poco mucho de manera muy extensa y muy particular acerca de lo que es la función contextual. La primera de las funciones que describe Rives en su taxonomía funcional de la conducta. Recordando muy brevemente, pues decimos que es bajo dos principios particulares, la función más simple, la menos compleja de todas, debido a la que tiene un menor grado de desligamiento y un nivel de mediación puramente físico-químico. Decíamos que se llamaba contextual, debido a que un estímulo contextualiza la ocurrencia de otro. Y justamente este estímulo que contextualiza, que es denominado estímulo contextualizador, y el otro estímulo que es el que contextualiza, que es denominado estímulo contextualizado, pues son los que generan que se dé esta interacción. Por otro lado, hoy vamos a hablar de la función suplementaria, que es la función siguiente en complejidad, la que requiere un nivel ligeramente mayor de desligamiento. Y esta es la función suplementaria. Se dice que es suplementaria debido a que el individuo o a que el organismo suplementa una interacción contextual. ¿Esto qué quiere decir? Que modifica el entorno. Y esto ya es importantísimo porque recordando, la función contextual no modificas el entorno, no modificas el objeto de estímulo, simplemente eres afectado por él. Dwight, one Altoid. Okay. Altoid? Sure. Intoid? Input? Yes. What are you doing? Pero en este caso, sí modificamos el entorno. Hay que retomar también otro elemento muy importante de la taxonomía de Rives, que es el de la inclusividad. Hablar de inclusividad quiere decir que las funciones más complejas incluyen a las más simples. Y en este caso la función suplementaria incluye una función contextual. De hecho, es casi parte de la definición. Suplementa una interacción contextual. La interacción anterior, la función contextual, estaba mediada por un estímulo del medio ambiente, por el estímulo contextualizador. En este caso, la mediación está dada por el mismo individuo. Es el mismo individuo que media con su comportamiento, con lo que hace la interacción. Y, al igual que en el caso anterior, estamos hablando de que existen tres diferentes subcasos: el de contingencia simple, contingencia intermitente y contingencia compuesta y concurrente. La diferencia entre estos tres diferentes subcasos radica principalmente en las condiciones necesarias para que la respuesta modifique el entorno. Y por ejemplo, en el caso más simple, en el subcaso más simple dentro de este caso de función suplementaria, es el de contingencia simple. En la literatura podemos llamarle de otras maneras. Y en este caso, cada vez que el organismo hace una respuesta particular, se genera una modificación en el entorno. Obtiene una contingencia particular. Si lo vemos técnicamente hablando, podríamos decir que este es el caso del programa de reforzamiento continuo propuesto por Skinner, donde existen de igual manera una respuesta particular, que es apretar una palanca. Cada que el organismo presiona una palanca, obtiene comida. Entonces es presión de palanca, comida, presión de palanca, comida. Y a esta estructura contingencial es a lo que es un caso que ilustra la contingencia simple. Por otro lado, el subcaso número 2 es el subcaso de contingencia intermitente, donde una respuesta a veces sí modifica el ambiente y a veces no. Esto puede verse ilustrado por cualquiera de los programas de reforzamiento propuestos por Skinner, en el cual, pues, de nuevo, pongamos el ejemplo de apretar una palanca. Entonces, se aprieta una palanca y a veces no hay consecuencia por presionar la palanca. Entonces hay que estar presionando continuamente la palanca para que en algún momento la respuesta sea efectiva. Es decir, obtenga una consecuencia o modifique el ambiente, suplemente entonces la respuesta contextual.
Marge, tenemos que hablar. Pasas mucho tiempo en el casino y puede haber un problema. Gané $60 anoche. Y el último caso es el subcaso contingencia compuesta o concurrente. Este en realidad representa dos cosas diferentes. El de contingencia compuesta requiere o refiere a cuando hay más de una condición que el organismo debe de cumplir para modificar el ambiente. Es decir, los programas compuestos de reforzamiento. Entonces es en el que, por ejemplo, se le dice que tiene que cumplir con un razón variable tantos y terminando tiene que cumplir con un razón fija de cierto tipo. Y cuando termina de cumplir los dos programas de reforzamiento, ahora sí se le entrega de manera contingente comida. Tiene que hacer dos cosas diferentes para poder obtener o para poder modificar el ambiente. Si hace solo una, no se modifica el ambiente. Y finalmente, dentro de este mismo está el concurrente. El concurrente habla de que también se requiere de que el organismo cumpla con más de una condición, con al menos dos condiciones, solamente que ambas condiciones deben de ser simultáneas. Entonces, a ver, vamos a aterrizar todo lo que acabamos de decir un poquito. En el caso de la contingencia simple, se han hecho muchísimos estudios respecto de esto, de reforzamiento continuo, que se encuentran en diferentes libros de Skinner. Al día de hoy, el reforzamiento continuo se utiliza metodológicamente hablando, pues para instaurar una respuesta, cuando nosotros queremos posteriormente pasar a un programa de reforzamiento más complejo. Y entonces, por lo general, cuando se está moldeando una respuesta en algún organismo, se da reforzamiento continuo. Se habla de una contingencia simple. Una vez que en nuestro experimento ya dimos reforzamiento continuo y sabemos que ya está perfectamente moldeada la respuesta que nosotros queríamos moldear, se pasa a un programa más complejo. En este caso, se hace algo que es conocido como estiramiento de la razón. Es decir, poco a poco va haciendo que el organismo dé más respuestas para que esto con el fin de mantener la respuesta aún en condiciones de no reforzamiento. Dependiendo de qué sea lo que se quiera dar a explicar o lo que estemos investigando. Y una vez que ya generamos esto, podemos ahora sí, que ya está perfectamente moldeada la respuesta y sabemos que se mantiene de manera más o menos constante, aún en condiciones en las que el reforzamiento no es continuo, podemos ahora sí ir modificando distintas variables. Inclusive podemos hacer la contingencia más compleja dentro de este caso, que sería la de contingencia compuesta o contingencia concurrente. Y experimentos con estudios concurrentes hay también muchos, ¿no? Donde simultáneamente puede que el organismo puede elegir bajo dos diferentes condiciones, bajo dos programas de reforzamiento que están corriendo simultáneamente. Y por otro lado, también los programas compuestos, ¿no? Como los programas múltiples, pero también es algo notar que recordemos que ya inclusive subimos un video en el cual estuvimos hablando acerca del análisis paramétrico, que el análisis paramétrico es la forma en que se hace investigación desde el interconductismo. Eso es lo que propone Emilio Ribes, un análisis paramétrico de las funciones. Esto para poder determinar cuáles son las variables generales bajo las cuales está una estructura contingencial funcionando, y la función suplementaria en la literatura se ha estado estudiando por medio de sistemas T, los propuestos con Schoenfeld. Si quieren saber un poquito más al respecto, pues entonces les dejo por aquí en algún lugar el link al video en el cual hablamos del análisis paramétrico y de qué son estos sistemas. Pero a lo que iba es que si les interesa saber un poquito más acerca de esto, tienen que revisar todos esos estudios, los estudios en los cuales se habla acerca de los sistemas T. ¿Por qué? Porque justamente es bajo los parámetros que manejan los sistemas T, que son los de probabilidad de reforzamiento y tiempo, bajo los cuales se dice que está sujeto a cualquier interacción suplementaria. Y por ejemplo, si hay una probabilidad de 1 de que una respuesta particular sea reforzada en un momento dado, eso significa prácticamente que cada respuesta va a ser reforzada, es decir, contingencia simple. Si la probabilidad de que una respuesta particular sea reforzada es menor a 1, eso significa que en ocasiones va a haber respuestas que no van a ser reforzadas. A esto se le conoce justamente ya como contingencia intermitente. Y mientras menor sea la probabilidad de reforzamiento,
en un momento dado de recibir reforzamiento, pues eso significa que el organismo va a tener que responder más para obtener una respuesta particular. Y finalmente, si están operando simultáneamente dos sistemas T, simultáneamente dentro del mismo periodo de tiempo, hay dos diferentes probabilidades de reforzamiento corriendo simultáneamente, entonces estamos hablando de contingencias intermitentes, de contingencias concurrentes. Y si hay un sistema T particular que no va a ser reforzado, pero que requiere de cumplir una condición particular para pasar al siguiente sistema T que tiene diferentes características, una diferente probabilidad de reforzamiento, y al término de los dos sistemas T es que se va a dar el reforzamiento, entonces pues estamos hablando de una contingencia compuesta. Suena bastante complicado si se explica así de manera tan llana, pero no, los resultados son muy interesantes y son muy bonitos. Entonces, pues, esto sería relativamente todo por el video del día de hoy, y es importante saber que esto nos abre paso para la siguiente función, que es la función selectora, que es una de la cual estaremos hablando en algunos de los próximos videos. Entonces, haciendo una recopilación, un resumen muy básico acerca de esto, es suplementaria debido a que el organismo, por medio de su respuesta, suplementa una interacción contextual. Y esto lo que quiere decir es que el organismo ahora modifica el medio, modifica el ambiente. Ahora sí modifica el medio ambiente con el que interactúa, no simplemente es afectado por él. El mediador es el mismo organismo, la respuesta que da el mismo organismo es la respuesta que media una interacción suplementaria. Tenemos tres diferentes subcasos. El subcaso de la contingencia simple, contingencia intermitente y la contingencia compuesta y concurrente, donde cada uno lo que habla es del requerimiento conductual necesario para que una respuesta particular satisfaga un criterio. Es decir, para que una respuesta particular en verdad modifique de manera efectiva el medio ambiente. En el caso de la contingencia simple, cada respuesta es efectiva. En el caso del intermitente, algunas respuestas son efectivas y algunas respuestas son inefectivas. Y finalmente, en el caso de las respuestas compuestas y concurrentes, es hasta que se cumplen con dos condiciones, con al menos dos requerimientos conductuales, que la respuesta va a ser efectiva. Si se tienen que cumplir las dos condiciones, una después de la otra, o sea, no pueden darse simultáneamente, sino que primero se tiene que hacer una y después se tiene que hacer la otra para poder modificar el ambiente, entonces es una contingencia compuesta. Pero si ambas condiciones deben de cumplirse simultáneamente, es una contingencia concurrente. No sé si tienen alguna duda respecto de todo esto, déjenla justamente aquí en la cajita de comentarios. No olviden darle al video, darle like al video, compartirlo con sus amigos, comenten en serio. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, coméntenla aquí en el video. Suscríbanse y nos vemos a la próxima.